Entonces a continuación vamos a seguir con un video, una presentación en donde se exponen las diferentes fases para la elaboración, la presentación y aprobación de tablas de retención documental. Entonces, encontramos que para la elaboración, entonces, tenemos 6 fases, en las cuales encontramos la fase 1, que es el estudio cualitativo y el estudio cuantitativo, la fase 2, que son el estudio institucional, la fase 3, la elaboración de la propuesta de tablas de retención y de tablas de valoración documental, la fase 4, que es la presentación ante el comité evaluador, la fase 5, que es la evaluación, la fase 4 es la presentación ante el comité interno de archivo, la fase 5 es la presentación ante el comité evaluador del Archivo General de la Nación y la fase 6 ya vendría a ser la aplicación de tablas de retención y de tablas de valoración documental. Entonces, en la fase 1 se identifica el estado actual de la documentación que se encuentra en los archivos. Entonces, a partir de un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, en donde encontramos que en el análisis cualitativo pues se realiza una serie de procesos que permiten visualizar cuál es, cuáles son los datos del archivo que estamos interviniendo, cuál es la planta física, si tiene sistemas de clasificación, si tiene sistemas de ordenación, cuál es la cantidad o la cantidad de documentos que se encuentran en el fondo. Acordémonos que podemos hacer tablas de valoración documental para los fondos acumulados o tablas de retención documental para los archivos de gestión. Entonces se realiza un análisis de toda esta estructura que contempla el fondo documental de la entidad a través de procesos cuantitativos, en donde también se revisa el nivel de deterioro y cuántas son las unidades documentales. Un instrumento muy importante que debemos tener en cuenta al momento de realizar tablas de valoración y tablas de retención son los inventarios documentales. Ellos pueden ser un instrumento muy útil para el grupo interdisciplinario que está realizando las tablas en el momento de hacer el cálculo de la cantidad de expedientes que conforman el fondo de una entidad. Entonces tomamos nuestros inventarios los inventarios documentales que tiene la entidad y a partir de allí pues se realiza todo este análisis cualitativo y cuantitativo. La segunda fase pues son los estudios institucionales. Se hace un análisis de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias y todo esto pues engloba un proceso en el cual se realizan, o las entradas serían las entrevistas con los dueños del proceso, las entrevistas con los funcionarios que más tienen que ver con la producción de la documentación, se revisan los organigramas, los actos oficiales, en el caso de que estemos revisando fondos, haciendo tablas de valoración para fondos acumulados, entonces es muy importante tener en cuenta toda la evolución orgánica funcional de la entidad, ¿sí? En el caso de que estemos elaborando tablas de retención documental, pues la estructura actual de la entidad hay que tenerlo en cuenta. Los manuales de funciones, entonces también los manuales de funciones, porque podemos tener documentos que se generan a través de una función que se ha autorizado a través del manual de funciones, pero no precisamente está documentada en los procesos y procedimientos. Entonces, por ejemplo, en el manual de funciones está establecido que una dependencia de una entidad tenga que hacer, no sé, unos planes en específico, ¿sí? Pero yo no tengo que documentar en mis procedimientos cómo hago ese plan, simplemente lo genero teniendo en cuenta una metodología, pero genero un plan referente inherente a las funciones que yo estoy desarrollando o que tiene que desarrollar la dependencia. Entonces ese tipo de cosas es necesario evaluarlas
cuando se está haciendo un levantamiento de tablas de retención o de tablas de valoración documental. Entonces, todo esto tiene un proceso. Se construye la memoria institucional, se identifica la procedencia de la documentación a partir de los documentos anteriormente mencionados y tendrá unas salidas que se verán consolidadas en el cuadro de clasificación documental o en el cuadro evolutivo de series y subseries documentales. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo de lo que es un cuadro de clasificación documental, es el cuadro de clasificación del Archivo General de la Nación. Entonces, esta es una estructura básica en donde tenemos, ellos representan la sigla de la dependencia que está generando esa serie, el código de la dependencia, el código de la serie, el nombre de la serie y si esa serie tiene subseries, pues acá a continuación las relaciona. Entonces podemos ver que la dependencia 100 genera una serie 1 que son actos administrativos, la cual contiene diferentes subseries, que es la subserie 1, que se llaman circulares internas, subserie 2 que se llaman circulares externas, subserie 3 proyectos de normas, resoluciones, decretos y demás, la subserie 4 que son acuerdos del consejo directivo, ¿sí? Entonces allí están asociadas cada una de las series y subseries. Eso es un cuadro de clasificación documental. A continuación vamos a ver otro ejemplo de cuadro de clasificación documental del SENA. Este pues mantiene otra estructura, digamos que la norma nos pide una estructura base, pero las entidades pueden adoptar esa estructura y ese formato añadiéndole campos que requieran importantes dentro del cuadro de clasificación, y asimismo pasa con los formatos de tablas de valoración y tablas de retención. Entonces acá ellos especifican el código de la sección, que quiere decir la dependencia, el nombre de la sección, en este caso despacho del subsecretario del centro de formación, el código que le corresponde dentro de la estructura interna, la subsección, que ya es la dependencia, ¿cierto? Entonces, grupo de formación integral, promoción y relaciones corporativas. El código de la serie es 015, son apoyos de sostenimiento, se llama así la serie, y esta serie no contiene subseries documentales, es una serie plena. Adicional a ello, ellos le añaden a qué periodo de la tabla de retención documental corresponde esa serie. Entonces dice 2014. El estado, si está activa o inactiva, el tiempo de retención de la serie y la disposición final que se dará a los documentos que se organicen bajo esa serie documental. También tenemos, por ejemplo, acá que la Secretaría General, el Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano, genera una serie que se llama capacitaciones. Esta serie contiene unas subseries que se llama capacitación específica, capacitación no formal, certificaciones laborales alrededor de la serie de capacitaciones. Fueron aprobadas en 2014, las subseries están activas y tienen un tiempo de retención y una disposición final para aplicar. Seguimos con la siguiente fase, que es la fase 3. Entonces en la fase 3 ya lo que se hace es una elaboración ya de las tablas de valoración y de las tablas de retención documental. Entonces el equipo interdisciplinario, ya con el levantamiento y con la investigación de las fuentes primarias y las fuentes secundarias que ha realizado, entonces se sienta, realiza las tablas de valoración y las tablas de retención documental, estableciendo cuáles son las series y las subseries que deben consolidarse en cada una de las tablas de valoración. Entonces, acordémonos que las tablas de valoración pues se deben realizar por periodos y las tablas de retención documental pues de acuerdo a la estructura funcional de la entidad. Entonces se realiza la propuesta de tablas de retención y de tablas de valoración. Acá se presenta una estructura de tablas de valoración documental en donde lo que se quiere
vale resaltar es que las tablas de valoración documental contienen unos elementos que se constituyen en los códigos, nombre de las series y subseries y las fechas, que se deben tener en cuenta unos valores documentales, valores primarios y valores secundarios. Los valores primarios encontramos el administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable, y en los valores secundarios pues los valores históricos, científicos y culturales, a partir de unas evidencias y una serie de recopilación de información primaria para recopilar toda la historia, que se deben tener en cuenta los procedimientos de las diferentes de las entidades y los procedimientos de las diferentes dependencias. Se debe aplicar un tiempo de retención y una disposición final que debe quedar documentada en las tablas de valoración, y que se debe generar una norma o procedimiento de qué es lo que se debe hacer cuando se le aplica disposición final a cada una de las series o subseries. Encontramos la fase 4, que la fase 4 se refiere ya a la presentación de la propuesta de tablas de valoración y tablas de retención ante el Comité Interno de Archivo. Allí se llevan y se ponen en la mesa cada una de las propuestas para la aprobación de los integrantes del comité. Entonces, los integrantes del comité pues el comité debe estar establecido por la unidad que tiene a cargo el tema de gestión documental en la entidad, y por los diferentes directivos de nivel superior de cada una de las dependencias que existan en la entidad. Bueno, tenemos la fase 5, que la fase 5 es la evaluación y la presentación ante el Comité Evaluador del Archivo General de la Nación, en donde se aportan los requisitos para iniciar el proceso de aprobación de tablas de retención y de tablas de valoración. Ya al interior del comité entonces se realiza toda la etapa de evaluación y de valoración de las propuestas entregadas. Se sustentan las tablas de valoración y las tablas de retención. En caso de que se tenga alguna duda, pues se realizará mesas de trabajo con el comité evaluador, y se registrarán mediante actas algunos de los cambios que se tengan que realizar en las tablas de valoración. Y finalmente el comité expide el certificado de convalidación de tabla de retención y de tablas de valoración si así lo considera necesario. Recordemos que para esta etapa pues el comité cuenta con 90 días después de la radicación de la solicitud de convalidación de las tablas de retención documental. Como lo dice la norma, pues pueden generarse cambios o pueden generarse inconsistencias, entonces las entidades tienen 30 días para realizar las correcciones. Finalmente pues se hace la aplicación de las tablas de retención documental, entonces en donde se aplicarán las tablas si son tablas de valoración pues al fondo acumulado, entonces se aplicará la conservación total, la eliminación, la microfilmación, la digitalización y la selección de acuerdo con la disposición final que le hayamos dado a cada una de las series. Recordemos que se aplica disposición final al conjunto de series o subseries, al conjunto de documentos que estén dentro de esa serie o subserie. No podemos aplicar tabla de retención documental a documentos específicos como tal, o sacar documentos. En cuanto a selección, no se debe aplicar a la unidad documental completa que se encuentre dentro de las series y subseries. Bueno, ¿por qué es importante la valoración? La valoración es importante porque a través de los procesos de valoración pues se hace una evaluación general de lo que encontramos en los fondos documentales que están en las entidades. Entonces, como pueden ver, el proceso de valoración es un proceso en el cual no solo no solo debe estar conformado por un grupo interdisciplinario,
sino que requiere de la interpretación de todas estas fuentes primarias y secundarias que se consultan. Entonces la valoración documental es un instrumento que nos permite determinar cómo están las entidades en materia de gestión documental, si están realizando bien o no están realizando bien la tarea. Es un proceso en donde se determina y se consolida toda la historia de las entidades a nivel de procesos documentales. Entonces podemos definir que una serie fue aprobada en un tiempo, en otro periodo se eliminó, pero de pronto volvió a nacer en otro periodo, porque la evolución y la transición de las entidades es así, es muy variable y es dinámica además. Entonces, lo que nos permite hacer los procesos de valoración cuando hacemos tablas de retención y tablas de valoración documental es identificar todo este cuadro evolutivo de las entidades. Por eso y realmente por eso requiere gran importancia hacer valoración documental al interior de las entidades. Bueno, los pasos a seguir para la presentación de las tablas de retención y las tablas de valoración y los entregables. Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento del Archivo General de la Nación, entonces tenemos que existen 3 pasos: enviar al comité evaluador las tablas de valoración y las tablas de retención documental con sus anexos, realizar las modificaciones en el caso de que sea requerido, y una vez convalidadas hay que registrarlas en el Registro Único de Series y Subseries Documentales que nos dispone el Archivo General para realizarlo. ¿Cuáles son los documentos anexos que se requieren para radicar esta solicitud? Entonces, una solicitud escrita en donde estoy enviando las tablas de retención y las tablas de valoración para su convalidación, un mini manual en donde expreso todo o cuento todo lo que se realizó alrededor de la elaboración de estas tablas de retención y estas tablas de valoración, el formato de TBD y el formato de TLD, las fichas de valoración asociadas a cada una de las tablas de retención documental y las tablas de valoración, y el cuadro de clasificación documental. Entonces, estos son los documentos anexos que se deben aportar para la aprobación. Listo. Entonces, con esto damos por terminada los contenidos de la unidad 3. Ya vendremos con otro video para examinar ya los contenidos de la unidad 4 y la unidad 5 referentes a temas de descripción documental a partir de la norma ISAG y SAR-CP.